8:19 de la mañana. Seguimos aquí en este rumbo de la mañana, en este martes 25 de octubre del año 2022. Y bueno, ya vamos de inmediato a recibir a nuestro invitado del día de hoy. Un placer que nos acompañe en esta mañana el ingeniero Bernardo Castellano, quien es experto en tema eléctrico, con quien siempre pues debatimos los temas concernientes a la electricidad y nos trae bastante luz a propósito, ¿verdad? El día de hoy lo tenemos en presencia. Sí, que siempre es virtual. Ingeniero, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, jóvenes. Usted sabe que para mí siempre es un placer y un privilegio compartir con ustedes, y ahora de manera presencial mucho mejor. Ingeniero, vamos a entrar de inmediato a hablar del dolor de cabeza de los dominicanos, el incremento en la factura eléctrica. A pesar de que el presidente hace 3 meses anunció que se le diera para atrás al pacto eléctrico y a las alzas, eso no se ha reflejado en la factura, todo lo contrario. Hemos visto cómo en los últimos días ha incrementado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Es que las EDES no han hecho caso al mandato del presidente? ¿Cuál es la situación? Miren, lo que el presidente ordenó fue echar para atrás el último aumento. O sea, el aumento que se comenzó a aplicar a partir de julio y que tenía una vigencia hasta septiembre, porque los aumentos eran trimestrales. Y el aumento de julio-septiembre producía un acumulado con relación a octubre del 2021, que fue el último mes cuando no había aumento, porque el aumento debía arrancar en octubre, pero por problemas de burocracia y cosas internas, arrancó en noviembre. Entonces, cuando tú comparas el aumento en julio, que se comenzó a aplicar con relación a octubre, antes del aumento, el segmento de los clientes de la distribuidora que consumen 200 kilos al mes o menos, que son el 75% de los clientes de la distribuidora, y son obviamente los que menos pueden y menos tienen, porque el que consume 200 kilos tiene lo básico para subsistir en una casa, una nevera, un abanico, unos bombillos, o sea, lo elemental. Esa gente estaban experimentando un aumento acumulado con relación a octubre del 50%. O sea, que cuando usted cogía lo que usted había pagado en octubre, por ejemplo, usted en octubre pagaba 800 pesos, por decir una cifra, y consumía 200 kilos menos, en julio ya usted iba a pagar 1.200 pesos, o sea, un 50%. Entonces el presidente revirtió el último aumento, pero ¿qué pasa? Que se quedó el aumento hasta abril, junio, que ese representa un aumento acumulado en la factura de los clientes de 0 a 200 de alrededor del 40%. O sea, no 40% acumulado. Al 75% de los consumidores. Hasta el aumento que el presidente no revirtió. O sea, porque sí, quizá hay una confusión. El presidente no revirtió todos los aumentos, sino el último, que fue donde se creó la exasperación de la gente. Porque ellos hicieron 3 aumentos, noviembre, diciembre, enero, marzo, abril, junio. Y esos 3, bueno. En el de julio fue que la gente se entonces en julio fue ahí se generó la crisis. Claro, porque ahí ya era el 50%. El 50% acumulado de aumento, ya tú sabes. Ahí fue ya el acabose. Entonces ese fue el que se revirtió, pero los demás se quedaron. Pero ahora mismo se está reflejando un aumento, o sea, la gente se está quejando. Lo que pasa es que ahora mismo, en términos de tarifa, ¿qué es la tarifa? Porque es bueno diferenciar tarifa y consumo. Tarifa es cuánto le cuesta el kilovatio hora. Y ustedes saben que la estructura tarifaria, en el caso de los clientes residenciales, hay escalas. Si usted consume de 0 a 200 kilos, usted paga alrededor de 6 pesos, creo que es el valor que está ahora no recuerdo. Entonces, de 200 a 400 hay otro valor, hasta que llega a 700. Ahora, cuando usted salta de 700, 1 kilo que usted consuma, ya usted va a pagar una tarifa única, que es la más cara, que anda en el orden de los 13 pesos. Entonces, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? No ha aumentado la tarifa, ha aumentado la facturación. Ahora, mucha gente se queja y dice, bueno, pues yo mi consumo no lo he aumentado, pues yo tengo aquí lo mismo, mi hábito es el mismo, pues sin embargo la factura se me duplica. Entonces, ahí pueden haber muchos factores incidiendo. Primero, una persona que al mes pague de factura alrededor de entre 5,000 y 6,000 pesos, significa que su consumo mensual está rondando la cercanía de los 700 kilos. Ahora,
si yo consumo 700 kilos, cualquiera de nosotros en nuestra casa, nosotros pagaremos al mes alrededor de 6,000 pesos. Pero si consumo 701 kilos, ese kilo hace que todos los 701 se facturen a la tarifa más cara, que es 13 pesos. Entonces, un kilo... ¿Pero y por qué? Porque, bueno, así que está la estructura tarifaria. Eso ha sido Es toda una la vida. locura. Eso tiene, Siempre ha sido así. siempre ha sido así. Entonces, ¿qué pasa? Ese kilo, si usted consume 701 y usted consumía 700, ese kilo va a hacer que usted pague 3,000 a 4,000 pesos solamente por ese kilo, porque usted subió de escala tarifaria. Ahora, ¿qué pasa? En una casa, el hábito de consumo es estándar. O sea, ¿por qué? Porque uno más o menos se consume lo mismo. Hay un patrón, o sea, no es matemáticamente exacto, pero sí anda en un rango que usted puede subir 50, 100 kilos, bajar o subir, dependiendo obviamente, bueno, si usted tiene aire acondicionado, si lo usa más, lo usa menos, si su aire es inverte, si no es inverte, si es 110 o es 220, etcétera. Ahora bien, ¿qué es lo que consume en una casa 24/7? La nevera. La nevera. Entonces, la nevera, ese consumo no varía. ¿Cuáles son los electrodomésticos que su consumo varía? Los abanicos. El bombillo, pero los bombillos es un consumo mínimo, porque ahora mismo todo el mundo tiene luz o sea, luz LED o luz fluorescente. Que es de bajo consumo. Que es de bajo consumo. Entonces, ahí no te problema. Entonces, ¿qué es lo que Sí. consume? La lavadora. El abanico. Si usted lava con mucha frecuencia o lava con poca frecuencia, la plancha, que es una resistencia, si usted la usa mucho, la usa poco, el calentador de agua. Bueno, los globos. Ay, los globos, eso a veces, lo muevan al salón. El aire acondicionado. Sí. Eso es lo que varía el consumo en una casa. Entonces, ahora, si usted es una gente que usted no tiene aire acondicionado en su casa, La pues, air fryer que se está usando ¿eh? mucho ahora. ¿La qué? La freidora de aire. bueno, Eso, eso es eléctrico. eso es resistencia, eso consume Ah, mucho. pero consume mucho. eso chupa. Pero la gente no lo sabe. Bueno, además, por Te ejemplo, ponen loco. la gente Sí, se nada. queja, me dan apagones, pues yo tengo un inversor en mi casa. También eso consume. O sea, ¿qué es el inversor? Es un acumulador de energía. ¿Y cómo acumula energía? Cuando hay luz, coja la luz de la calle y que recarga la batería. Entonces, la energía que la batería le suplen a usted cuando hay apagón es menor que la energía que necesita esa batería para recargarse. Ahora, a mí me gustaría hacerle una preguntita en ese sentido, porque usted nos ha explicado los electrodomésticos que jalan. Pero, por ejemplo, yo vivo sola. Salgo a las 5 de la mañana de mi casa, 5:30. Regreso a las 10, 11 de la noche. No plancha. No plancho porque lo llevo a la tintorería. El aire lo prendo en la noche. ¿Tu aire es inverte o...? Inverter. Entonces yo me pregunto, ¿cómo que la luz me llega de 5,000 y 6,000 pesos? Pero así me llega a mí. ¿Cómo te va a llegar? Bueno, ese lo A que- mí me llega yo lo último que hice fue que le dije, miren, vengan a revisar aquí porque yo no voy a pagar esa luz. Yo no paro ahí. Bueno, lo que pasa es que de seguro, o sea, ¿qué tú tienes en tu casa que consume 24/7? La nevera. Y el aire, tú lo usas 8 horas, 7 horas, no sé cuántas veces al día, cuántas horas al día, y ahí es que está tu consumo, porque si tú no planchas, pero tú lavas. Sí, una vez a la semana. Bueno, Pero, entonces, don bueno. Bernardo. Ahora 5,000 pesos al mes. Estamos hablando de quizás 400, 500 kilos que tú consumes. Lo que pasa Pero es, eso lo que pasa es que acuérdate, acuérdate que hay un aumento acumulado de la electricidad con relación a octubre. O sea, hay un 40% para los que consumen de 0 a 200 y para el resto oscila entre un 20 y un 30. O sea, que tú tienes un aumento acumulado con relación a octubre. Ahora, yo a las personas siempre les digo, no miren la factura, miren el consumo. En la factura, en la parte izquierda hay un gráfico de los últimos 12 consumos que usted tiene. Sí. Y ahí es que usted se va a dar cuenta si su consumo ha variado. Usted tiene que estar dentro de un rango. Si el consumo se dispara, entonces es algo normal. Ahora, puede subir 50, puede bajar 100, pero si está en el rango normal, simplemente tú pagas 5,000 pesos, bueno, porque la estructura tarifaria es para eso. O sea, realmente con 400 kilos se paga alrededor de 5,000. Y con un aire, con una nevera, qué sé yo, no sé qué otra cosa tú puedas tener. Porque tú estás fuera de tu casa, pero la nevera está 24/7 y si tienes inversor y se va la luz, la batería se carga y eso es un consumo adicional, eso es un consumo que tú tienes. Entonces, ¿qué haría el Estado para
recobrarle la tranquilidad, principalmente a las amas de casas, porque ciertamente yo estoy convencido que lo que está ocurriendo es eso. La gente está consumiendo algo más de la cantidad concebida por el Estado para que reciba los beneficios de subsidio. Y entonces, ¿será que habrá que reinventar la tarifa, reinventar un subsidio, buscar mecanismo social? Porque todo aparenta indicar que el que consumía 3,000 pesos de electricidad y le está llegando a 6,500, lo que hubo fue que consumió, en vez de los 350 kilos, quizás 351 o 352. ¿Pudiera la Superintendencia de Electricidad sentarse con los organismos de asistencia social para que le baje un poquito esa carga a los usuarios? Mira, el Estado, yo creo que hay que pensar algunas cosas. Es una falacia lo que se ha querido vender, que estos aumentos de la tarifa es para desmontar el subsidio en la tarifa. Lo que se está desmontando es el subsidio cruzado que tiene la tarifa, no el subsidio que el Estado otorga al sector eléctrico. ¿Por qué? Porque el objetivo de este desmonte en la estructura tarifaria es que todos los dominicanos, no importa lo que usted consuma al mes, paguemos la misma tarifa. O sea, es lo que se llama tarifa única. Y el objetivo es llevar la tarifa única al valor más caro. Sí. Al valor más caro. A 13 pesos. A 13 pesos. O sea, 13 pesos o su equivalente en cuando eso ocurra. Entonces, eso es una barbaridad, porque eso equivale. Claro. ¿A qué equivale eso? Al impuesto sobre la renta. No todo el mundo paga Eso es casi el ITEVI. Bueno, no todo el mundo paga la misma tasa de impuesto sobre la renta. O sea, en el impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo. ¿Por qué? Porque el que más gana porque depende de la ganancia, paga una tasa mayor y hay una parte que está excesiva. Entonces la tarifa eléctrica, con ese subsidio cruzado que tiene la tarifa, tiene la misma filosofía. Entonces hay un subsidio. El que consume más de 700 kilos, que paga 13 pesos, está subsidiando en la tarifa al que consume menos de 200 y al que menos de 300. Porque el equilibrio anda quizás por los 400, 500 kilos. Entonces esa es la primera mentira. Ahora, ¿qué pasa? En esta queja que tiene la población hay de todo. ¿Por qué? Porque hay un informe que salió a la luz pública donde el Consejo Unificado de la Distribuidora, no el de ahora, sino el de antes, que lo presidía el ministro de Energía y Minas, y el vicepresidente ejecutivo era el administrador de y hoy es el superintendente de electricidad, autorizaron a a aumentarle la facturación a los clientes que no tenían contadores, como una forma de tratar de mejorar los índices de gestión. Y eso es una estafa. ¿Por qué? Porque si usted no tiene contador, a usted no le puede ni subir ni bajar su facturación. ¿Por qué? Porque usted no le está midiendo. Claro. O sea, eso de tarifa fija es de la época de la sede estatal. ¿Qué se hacía en la sede estatal? En los barrios marginados, por razones que fueran, no se instalaban contadores a todo el mundo. Entonces se le instalaban una plaquita metálica que inclusive puede ser que en algunos barrios usted todavía la encuentre. Sí, esa plaquita metálica tenía un número. Ese era su número de clientes. ¿Y qué hacía la CD? La CD iba a esa casa, hacía un levantamiento de los electrodomésticos que usted tenía en esa casa, hacía un estimado y le calculaba, bueno, usted va a pagar 100 pesos mensuales. 100 pesos mensuales, no importa lo que usted consuma porque yo no lo estoy midiendo. O sea, yo estoy faltando porque no le he instalado un medidor. Mi responsabilidad como CD y como distribuidora es instalar el medidor a todo el mundo. Entonces, no se instalan medidores porque en este gobierno se le olvidó comprar medidores, así como se le olvidó comprar carbón. O sea, a pesar de que cuando llegaron, y yo tengo por ahí una declaración de Astacio, en diciembre del 2020, él dice que ellos, ya los administradores estaban quejando de que no había contadores en la distribuidora. Y 26 meses después tenemos la misma situación. Entonces, si a esta gente que no tiene medidores por culpa de la distribuidora, no por culpa de los clientes, usted le dice, usted va a pagar 500 pesos, usted ni le puede subir ni le puede bajar esa tarifa. Ese es hasta que usted le instale su medidor. Entonces, aquí hay de todo, o sea, aquí hay sobrefacturaciones, aquí hay gente que obviamente está consumiendo más y no se da cuenta. Sí. O sea, hay de todo. Ahora, dice el director de Protecon, que tomó posesión en enero, que desde enero a julio,
el 60% de las reclamaciones que están en Protecon se fallan a favor de los consumidores. Sí, así ¿Qué es. significa eso? Que entonces, Que Que hay le un están robando a la 60% gente. de Que robo. le están robando a la gente. bueno, Y ya, vamos a decir inaceptable. indelicadeza. Y decirle, Claro. Indelicadeza. Precisiones. No, no, no. Precisiones. Dice, Me retracto. ¿cómo que le llama? ¿Cómo Precisiones. le llama? Milagro, doña Milagro. ¿Cómo le llama? Falta de- Falta de- de integridad. Falta de integridad. Así que le llama. o sea, las distribuidoras están fallando el 60% de los casos. Ingeniero, mire, lo hemos entendido perfectamente lo que usted planteó, sobre todo el tema de cuando usted sobrepasa los 700 con un solo kilo. O sea, que le aumenta el precio total de todos los de atrás. Exactamente. Lo entendimos perfectamente. Ahora, puede ser que Juan, Pedro, Ramona, Lucy estén incurriendo en eso. Pero la población entera, ingeniero, yo dudo que esté viviendo esa etapa de que todos los meses está consumiendo más energía. Eso pueden hacerlo la mitad, digamos, 3/4, pero la población completa no va a variar su ritmo de vida así, porque estaríamos viviendo otro país. ¿Habría la posibilidad, ingeniero, que dentro de todo eso que estamos viendo, sea que lo que se le esté cargando sea las pérdidas a lo que sí pagamos? Hay posibilidades de todo. Ahora, ¿qué yo recomiendo? Uno tiene que acogerse a la institucionalidad. ¿Cuál es la institucionalidad? Además de que la gente se desahogue en las redes sociales y todos esos videos que ustedes han visto, ¿verdad? Y ustedes deben haber visto más que yo. La gente tiene que ir por el marco institucional. ¿Cuál es el marco institucional? Vaya a la distribuidora, establezca su reclamación, haga su fila, y luego que la distribuidora, según la ley, tiene un plazo para darle una respuesta. Si la respuesta que le da la distribuidora no le satisface, vaya al Protecon. Porque de acuerdo a lo que dice el director de Protecon, usted va a tener un 60% de probabilidades de que usted tenga ganancia de causa. Porque protestando solamente en las redes no se va a conseguir nada. Sí, ingeniero, pero cuando usted da esos pasos y usted ve que encima de que le están robando un dinero, que usted sabe que usted no está incurriendo en eso, y usted no encuentra respuesta, usted entiende que es una burla también. Ya lo que viene es uno que se incomoda, entonces Bueno, le da ganas de ir con un martillo a darle martillo a claro, los contadores. pero primero hay que agotar la vía institucional que establece la ley, que usted va a la distribuidora. Si la distribuidora no le responde, vaya al Protecon. Y el Protecon le dará una respuesta de si usted tiene o no tiene razón. Y yo lo que le recomiendo a la gente, y lo reitero, es chequee los consumos que le facturan. Porque si usted consume 500 y le llega de 1500 y usted está consciente que usted no ha usado aire acondicionado, le ha tenido un gasto excesivo, entonces reclame. Ingeniero, su opinión... ingeniero, ¿Eh? Yo reclamé y me la bajaron. ¿Pero te la bajó la distribuidora o Protecon? Yo fui a Protecon y ellos mandaron Y revisaron. una brigada, revisaron y me acreditaron a la siguiente factura. Entonces, entonces tú me estás dando razón. ingeniero, su opinión o su valoración sobre la inclusión, ¿verdad? Y presidencia del gabinete eléctrico de la honorable vicepresidenta de la República. ¿Qué le parece a usted esa decisión? Señores, usted tiene que ver esa decisión no de una manera aislada. Busque las decisiones que ha tomado el presidente en el sector eléctrico últimamente. ¿Quiénes han sido la gente que se han nombrado en el sector eléctrico? Celso Marrancini, Sí. en Punta Catalina. Celso tiene experiencia en el sector eléctrico porque fue administrador. Muy mala la experiencia, por cierto. Bueno, pero bueno, tiene experiencia. Tiene experiencia. la Ni mala mala de ni nosotros. buena La experiencia. mala es la de nosotros. mala para algunos. No estamos valorando su gestión, estamos diciendo que tiene experiencia y además fue presidente del consejo. Él tuvo el presidente del consejo en el 96-98 cuando también fue administrador. Ahora, ¿qué es Celso? Un administrador, un gerente, un economista. En el Consejo Unificado de la Distribuidora, ¿a quién nombran? Manuel Lara. Manuel Lara tiene experiencia en el sector eléctrico estatal, porque él fue director administrativo y financiero en la administración de Marcelo Jorge Pérez, que Dios lo tenga en su gloria, pero era un sector eléctrico totalmente diferente y él no participaba en la operatividad del sector, aunque tenía conocimiento. Pero luego, ¿qué ha sido Manuel Lara? Un exitoso empresario, administrador del Banco Reserva, del gobierno de Hipólito, 4 años, o sea, un gerente. Tercero, ¿a quién se nombra como vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Distribuidora? Al ingeniero Manuel Bonilla Domínguez, a quien conozco de muchacho, porque estudiamos en el mismo colegio, aunque él es más joven que yo. Manuel Bonilla, que era vicepresidente de Codetel, ¿verdad? Ese mismo. Conozco, fue mi Entonces, Manuel Bonilla, ingeniero civil, con una maestría en la Universidad de Stanford en recursos hidráulicos. Su ejercicio profesional se ha dividido entre la ingeniería, que ha sido quizás el menos, y la parte de gerencia. Bueno, estuvo en Codetel,
estuvo también en Win Telecom, y además de eso, él fue el primer dominicano en alcanzar la presidencia de Barrick Dominicana. Por un año, 18 meses, no recuerdo. Entonces, ¿qué tienen en común Celso Marrancini, Manuel Lara y Manuel Bonilla? Gerentes. Porque Manuel Bonilla ni Manuel Lara tienen experiencia en el sector eléctrico. Entonces encasillaríamos a la vicepresidenta en ese entonces, renglón. claro, a la vicepresidenta la mandan para que gerencie, porque el sector eléctrico es un barco a la deriva que no ha tenido liderazgo. Y ese es el gran problema. Y es como dice Séneca, no existe viento favorable para un barco que no sabe dónde va. Y el sector eléctrico no se sabe a dónde va. Y por eso hoy tenemos 26 meses de España boba y tenemos una crisis incipiente que el año que viene nos va a golpear muy duro. Y Antonio Almonte. ¿Qué pasa? ¿Qué pinta ¿Algún problema con el sector? Él no podía presidir eso. Pero Es que él es el ministro lo de Energía y presidía, pero Minas. vengan acá, señores, miren. El único funcionario del sector eléctrico que por decreto, un presidente le ha dado el poder absoluto y el control del sector eléctrico se llama Antonio Almonte Reynoso. ¿Cómo? Ni Bichara con Danilo. No, Bichara se lo tomó, César Sánchez se lo tomó. Sí. O sea, ellos asumieron el liderazgo. Sí, exactamente. Pero César Sánchez nada más tenía como decreto administrador de CDE. Radamés Segura nada más era administrador de CDE. Ajá. Bichara nada más era administrador de CDE. Ahora, ellos por su liderazgo asumieron el liderazgo del sector eléctrico estatal. Exacto. Ahora, Antonio Almonte, por decreto, ministro de Energía y Minas, Sí. jefe de la CDE, Sí, jefe de Punta Catalina correcto. y presidente del Consejo Unificado de la Distribuidora, por decreto. Y hoy día le han quitado toda esa función y solamente el ministro de Energía y Minas. Ingeniero. O sea, que él haya A pedido, propósito, ingeniero. o sea, que al presidente que lo destituyera de esas funciones, o sea, no existe el presidente, no sé, pero al final el resultado es el mismo. Lo cierto es que él hoy día, 26 meses después, está fuera de la parte comercial y de la parte operativa del sector eléctrico. Sí. Inclusive yo cuando se produjo esos nombramientos, yo critiqué, porque usted no puede ser juez y parte, usted no puede ser el trazador de política pública de un sector y ser agente al mismo tiempo. Porque cuando usted estaba en la sede, usted era un agente, cuando usted estaba en la distribuidora, usted era un agente, cuando usted estaba en Punta Catalina, era un agente. Entonces usted no puede ser juez y parte. Y aunque él no es el regulador, él es la máxima autoridad. Entonces no podía estarse involucrando en las actividades comerciales de un sector donde era la máxima autoridad. Eso fue un error. Eso fue un error haberlo nombrado y un error haberlo aceptado. Como es un error también Sí, señor. haber puesto a Andrés Astacio como superintendente de electricidad, no porque él no tenga las condiciones para ser superintendente, sino que usted no puede salir de ser un agente del sector eléctrico, jefe de la distribuidora, a ser regulador. Porque usted puede ser que en algún momento le toquen juzgar situaciones en las cuales usted aprobó. Por ejemplo, eso que aprobó el Consejo Unificado de facturar, aumentar la facturación a gente que no tenía medidores, eso es ilegal. Entonces, ¿a dónde se queja la gente? Estamos diciendo entonces a la superintendencia. Uno lo que firmó eso. Hasta lo único que todo eso. Además, yo le digo Evalúate tu propia firma. yo le digo a usted una cosa. Sí. Si en lugar de Andrés Astacio hubieran nombrado al presidente de Jaina, de Jaina o de Gitabo, usted no hubiera protestado. Claro. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el presidente de Jaina, de Gitabo o el presidente de la distribuidora? Ninguna. Que una es estatal y una es privada. Pero todos son agentes del sector. Y el hecho de usted ser un agente del sector estatal no le da ninguna extensión ni privilegio sobre el privado. Entonces, mañana puede salir un gerente de una empresa privada de generación a ser superintendente, porque ya hay un precedente. Yo creo que fue un error haber puesto esto ahí. Y no lo estoy descalificando en términos personales ni profesionales, sino eso hay un conflicto de intereses. Claro. Y sobre todo que venía de varias situaciones conflictivas, como fue la suspensión de la última licitación de 800 megavatios, que fue violando la ley, y a última hora, cuando se pretendió cambiar las reglas de juego en el noveno INE. En días pasados dijo el ministro de Energía y Minas que para el año que viene
va a aumentar la tarifa eléctrica, o sea, más que a pesar de que tenemos abastecimiento suficiente de gas natural, pero se proyecta que aumente la tarifa eléctrica. ¿Cuál es la situación de la República Dominicana en cuanto al gas natural? ¿Y por qué el ministro hace este anuncio? A pesar de que tenemos suficiente gas natural, pero aún así están proyectando que aumente la factura eléctrica. Mira, el ministro no dijo que iba a aumentar, y en eso hay que ser honesto. Él dijo, hay riesgo de que se aumente la tarifa. Yo creo que es una declaración imprudente por dos razones. Primero, el presidente comprometió su palabra en julio cuando echó para atrás los aumentos. Dijo, aquí no hay más aumentos mientras las condiciones no cambien. Claro, las condiciones no cambian en el sentido de que los precios internacionales bajen y sean más manejables. Y de hecho, déjeme decirle, con relación a hace 1 o 2 meses, aunque todavía es tan alto, pero el precio del gas natural, que llegó a estar a $10 el millón de BTU, está ahora a menos de 6. Sí. El carbón, que llegó hasta 300 y pico, está a 200 y pico. El petróleo, que llegó hasta en 100, está en 80. Sí. 80 y pico. O sea, aunque está caro, pero la situación ha ido mejorando. Ahora bien, creo que fue una imprudencia. Y si ustedes buscan en la misma declaración de la vicepresidenta, en el mismo evento, ustedes verán la prudencia de la vicepresidenta, sobre todo con el tema de gas natural. Ahora, él declaró fue al revés. Porque quien va a decidir el aumento de la tarifa es el presidente. Y yo creo que fue una imprudencia él poner ese tema en el tapete de la posibilidad, que siempre existe la posibilidad de aumentar. Porque la superintendencia cualquier mes puede subir la tarifa porque esa es su potestad. Es como la industria y comercio, que toda la semana decide si sube o no sube la gasolina. Ahora, lo del gas natural, aquí hay una situación crítica. Y eso él lo dijo al revés. ¿Y por qué está crítica? El lunes pasado, no este lunes, sino la otra semana, Andy Daguajer publicó un artículo en El Caribe, que si usted no lo ha leído, yo les invito a que lo lean, que dice la herencia de Raquel. Y en ese artículo, él describe, en un análisis brillante de toda la situación del sector eléctrico, qué es lo que va a heredar la vicepresidenta al asumir la jefatura del gabinete eléctrico. Y entre las cosas que dice Andy Daguajer, dice que AES, que tiene 2 plantas que operan a gas natural, 2 ciclos combinados, Andrés y Los Minas, sí. Son 600 megavatios entre las dos. El contrato de suministro de energía con la distribuidora, Los Minas vence el 31 de diciembre de este año y Andrés vence el 31 de marzo. Y que en vista de que esos contratos no se renovaron, AES no garantizó suministro de gas natural para el 2023. Eso lo dice Andy Daguajer. Para conseguir gas, eso necesita el contrato. No necesariamente, porque hay empresas que consiguen gas sin tener contrato, y un caso de ello es Cibor, la barcaza de Lozama, que no tiene contrato con el distribuidor y tiene suministro de gas. Ahora, es un problema de filosofía empresarial, de riesgo que tú asumes, porque si tú no tienes un contrato, obviamente tú tienes que posiblemente tus costos financieros son mayores, tienes que poner más garantía, en fin. O sea, hay otra serie de implicaciones, no es que tú no puedas firmar el contrato. Ahora bien, la razón de que fuera AES no tiene suministro de gas natural para el año que viene, dice Andy Daguajer. Y esa declaración de Andy Daguajer, nadie la ha desmentido hasta la fecha. O sea, ni la ha desmentido el Ministerio de Energía y Minas, ni la ha desmentido AES, ni la ha desmentido ADI. Entonces, como nadie la ha desmentido, yo asumo que eso es verdad. Además, eso, en los corrillos, era algo que se venía rumorando hace tiempo. Simplemente Andy lo puso público. Ahora bien, ¿qué implica eso? En el 2021, el año pasado, el 40% de la generación eléctrica de este país fue a gas natural. Aquí hay alrededor de 1.700, 1.800 megavatios de centrales que usan gas natural. 600 megavatios, que es AES, es el 30%. Entonces, ¿qué pasa? Que esas unidades van a pasar de utilizar gas natural a utilizar diésel, que es el combustible más caro que existe para producir electricidad. ¿Y qué sucede? Que mientras con gas natural AES podía estar vendiendo la energía a la distribuidora entre 14 y 15 centavos de dólar, dependiendo del precio del gas, con diésel lo va a vender a 25 a 30 centavos de dólar, o sea, el doble. Entonces, ¿qué va a pasar? El déficit. El gobierno va a estar en una disyuntiva. O da apagones o aumenta el déficit de la distribuidora. ¿Por qué? Porque cuando esos 600 megavatios a diésel entren en línea, eso va a aumentar el hoyo financiero de la distribuidora. Y fíjense
que este año en el presupuesto, por primera vez en el presupuesto inicial de un año, el subsidio consignado en ese presupuesto para el sector eléctrico es de 1.300 millones de dólares. Siempre los presupuestos iniciales se consignan 800, 900 y después se aumentan 400, 500 millones de dólares. Que ya vamos por 1.500. Entonces ya este año el presupuesto inicial eran 53.000 millones y en el complementario subió 80 y pico mil. O sea, Ingeniero. y se estima que va a terminar entre 1.300, entre 1.500 y 1.600. Para el año que viene, porque no es que no hay gas en el mundo, hay gas. El problema del gas es que el gas tiene dos precios. Tiene el precio de Estados Unidos, que es el mercado de Henry Hub, que se cotiza, digamos, entre 5 y 10 dólares el millón de BTU, y está el mercado europeo, donde se cotiza hasta 50 centavos, hasta 50 dólares el millón de BTU. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes son productores de gas natural, tú tienes dos mercados. ¿Dónde tú lo vas a vender? Donde esté más caro. Entonces, Claro. el que no garantizó su contrato de suministro ante este problema, porque ahora mismo no es que no hay gas, sí hay gas, pero ¿a qué precio? Al precio de Europa. Entonces, entonces el precio de Europa es más caro que el diésel. Entonces aquí, el año que viene, tenemos una crisis en cierre en términos financieros o en términos de apagones. Los vinos va a estar en la disyuntiva. Cuando AES se le acabe su gas del año que viene y esas 600 megavatios entren a generar en diésel, o da apagones y o aumenta el déficit de la distribuidora. Y si decide no dar apagones, el déficit de la distribuidora puede llegar el año que viene a 2.000 millones de dólares. Ingeniero, y Punta Catalina, o sea, ante este escenario, Punta Catalina, o sea, no resuelve nada, porque cuando se construyeron estas plantas, eso se vendió como que era la solución al problema eléctrico en el país. Entonces, Aumentando nómina que están ahí. hemos visto que simplemente eso, como dice Víctor, o sea, solo se ha incrementado la nómina en Punta Catalina, pero no vemos, siempre está dañada, siempre hay un tema. O sea, ¿cómo entra Punta Catalina ante esta situación que usted plantea de cara al año 2023? No, lo que pasa es que aquí tradicionalmente los gobiernos, cuando tienen una obra de importancia en el sector eléctrico, la venden como la panacea. O sea, en los años 70, cuando se hizo la presa Tavera, bueno, igual la presa Tavera iba a resolver los apagones, Valdesia, Itabo 1, Itabo 2, en fin, todas los resuelven. Pero cada planta juega su rol en el sistema. Punta Catalina está jugando el rol en el sistema que se sabía iba a jugar. El que abastecer entre el 25 y el 30% de la demanda. Ahora, ¿qué pasa? Cada año la demanda aumenta. Sí. Pero la producción de Punta Catalina no aumenta porque está limitada. O sea, Punta Catalina tiene 750 megavatios, tiene una capacidad máxima de producir. Si usted no le da los mantenimientos adecuados, preventivos que manda los fabricantes, esa producción puede ir decreciendo en el tiempo. Ahora, si usted cumple con el librito, cada año la incidencia de Punta Catalina en el sistema va a ser menor porque la demanda crece y Punta Catalina opera lo mismo. Entonces, si hoy es el 25, el año que viene será el 23 y entre 10 años será el 10. Itabo 1 era la Punta Catalina de los años 80 y hoy Itabo 1 genera que el 5%, el 7%. Entonces, Punta Catalina cumple su rol. Afortunadamente, los problemas de mala operación que ocurrieron en abril de este año, que eso ocasionó 45 días que tuvo Punta Catalina fuera de servicio, más todos los apagones que se generaron, aparentemente ya la situación han cogido el piso y ya usted no oye que hay mayores consecuencias con Punta Catalina. O sea, Punta Catalina está jugando el rol que tiene que jugar. Ahora, Punta Catalina, el 30% no puede decidir el 100% de un sistema. Ingeniero, dos preguntas. Bucapié. Tírenla. Las exoneraciones en el sector, las exenciones del sector, cómo está eso a la luz del pacto eléctrico, y lo otro es la construcción de la otra panacea de la planta en Manzanillo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que eso está como que retrasado, que hay unos conflictos ahí entre dueños de capital. ¿Qué es lo que pasa? Mira, lo de las exenciones, bueno, es lo siguiente. ¿Qué es lo que reciben de exenciones los generadores? Exoneración de combustible. Si se le cobra los impuestos de los combustibles a los generadores, ¿qué va a pasar? Que lo van a traspasar al precio. Tan sencillo como eso. Entonces, esa exención no es al generador, es al cliente, al consumidor. Entonces, eso es simplemente, si aumenta el costo, aumenta el precio. Entonces yo creo que eso no es una mala política, porque si nos estamos quejando hoy día, imagínate tú que tú le metas 20, 30% de impuestos. Correcto. Señores, el 80% de la generación de este país es térmica
y seguirá siendo por los próximos 20 años, porque todo eso es energía renovable. Eso es una energía complementaria, no es alternativa. Aquí se quiere vender como alternativa, y eso no es verdad, porque hasta que la energía renovable, eólica y solar, no tenga almacenamiento a precios razonables, no puede desplazar la térmica. Ahora bien, ¿qué pasa en Manzanillo? En Manzanillo se hizo una licitación llena de opacidad, porque primero, con muchísimas barreras de entrada, cobraron $5,000 por los documentos, cosa insólita. En Panamá esos documentos son gratis, desde el primer día están publicados en un portal de libre acceso que todo el mundo, hasta los que no saben leer, lo pueden bajar y pueden ver, y pueden dar seguimiento y pueden ejercer lo que se llama la auditoría y control social. Aquí no, aquí $5,000 para usted tener acceso. Esa licitación la restringieron a que tenía que ser en Manzanillo, además que nada más podía hacer plantas a gas natural. 60 empresas pagaron $5,000 y retiraron los documentos. Eso dice el ministro. Wow. 60 empresas. Ahora, ¿qué pasa? Si usted paga $5,000 por unos documentos, significa que usted tiene una decisión de participar. Claro. ¿Verdad que sí? Eso es elemental. Ahora, entonces, ¿qué pasó? Que cuando de esas 60 empresas revisaron los documentos y la licitación, 44 se retiraron. Si yo hubiera tenido alguna incidencia en esa licitación, ¿qué yo hubiera hecho? La cancelo en ese momento. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que participen 60, no 16. Y de las 16 terminaron en 3, para elegido. Entonces yo hubiera cancelado, porque 44 empresas vieron en esos documentos algo, en el pliego, vieron algo que no les gustó, ¿verdad? Porque por eso se retiraron. Ahora, ¿qué no les gustó? Yo no sé. O sea, se cobró por el pliego requisito. Sí, para tú saber qué es lo que hay que tener para entrar aquí. Exacto, $5,000. Y 60, y 60 empresas pagaron 5,000 y 44 dijeron no voy. $300,000. $300,000 ahí. Dijeron no voy. Y 44 dijeron no voy. Esa era la señal para haber dicho, espérese señor, aquí hay algo que no está bien, porque a mí me interesa que haya competencia en esta licitación. Y yo necesito que vengan 60, no 16. Ni 3. En Panamá son 30 empresas que participan en la licitación. Entonces, cuando usted tiene 60, tiene 30, ¿qué es lo que se proyecta? Que usted tiene competencia. Y si hay competencia, hay posibilidad de tener mejor precio. Ahora, ¿qué está pasando en Manzanillo? El contrato de venta de energía hasta hoy no se ha firmado. No se ha hecho público. O sea, se hace la licitación, hay un contrato modelo que se pone, pero se negocia entre las partes. Ahora, ¿por qué no se? Entonces, cuando se firma el contrato y ese contrato entra en vigencia, es que a partir de ese momento comienzan a correr los plazos del contractual. O sea, cuando usted se comprometió en su oferta que esa planta iba a entrar, por decir algo, en 3 años, esos 3 años comienzan a contar cuando usted firma el contrato, ese contrato entra en vigencia. ¿Por qué no se ha firmado? No lo sé. Ahora, ¿qué puede estar pasando? Número 1. Se hizo una oferta de precio de gas natural indexado al Henry Hub, que es el mercado de Estados Unidos. Hoy no hay contrato de Henry Hub. Entonces, posiblemente, y aquí entra la especulación, la gente, los inversionistas que hicieron su oferta, van a decir, ven acá, yo me voy a amarrar a un Henry Hub con esta incertidumbre, y si esta guerra se prolonga por 3 años, y este problema se prolonga por 3 años, y yo entonces no puedo comprar Henry Hub, sino al precio de Europa, el contrato tiene que abrir esa posibilidad. Ahí pudiera haber un tranque, no lo sé. Ingeniero. Y lo otro es que según las informaciones que yo he manejado, los costos de inversión de una planta termoeléctrica han subido alrededor de un 30%. Entonces, posiblemente, cuando se hizo la oferta, fue a precios anteriores, y a lo mejor eso puede ser un tema de discusión entre las partes. Todo esto que estoy diciendo es especulación, porque la realidad no la sé, eso la sabe el ministro y la gente que está en esa parte. Ingeniero. Lo cierto es que Manzanillo se adjudicó primero, que los 400 megavatios de la barcaza esa de Asfa, de los negros en Asfa, y los negros y lo de Boca Chica, lo de los negros en Asfa y lo de Boca Chica, los PPA se firmaron y Manzanillo no se ha firmado, y se adjudicó primero. Entonces, definitivamente hay algo ahí que se mueve. Gracias al ingeniero Bernardo Castellano, experto en temas eléctricos. Ingeniero, usted sabe que este espacio es suyo. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. A ustedes por la invitación.